Antes de empezar, deja un like, comenta desde qué país nos estás viendo y suscríbete para más historias reales que te tocarán el corazón. Esta historia de Beatriz te va a dejar sin palabras. ¡Vamos! Beatriz Sanz lo había perdido todo en 6 meses. Primero, su marido Antonio, fallecido repentinamente a los 52 años por un infarto fulminante. Luego, su trabajo como profesora, cuando la escuela cerró por recortes presupuestarios. Y finalmente su piso en Zaragoza, cuando los ahorros se agotaron y no pudo seguir pagando el alquiler. A sus 48 años, con su hija Lucía de 15 años y Canela, su perra mestiza color miel, Beatriz se encontró viviendo en su viejo Seat Ibiza, aparcado en las afueras de la ciudad, sin saber qué hacer ni a dónde ir. La carta llegó en el peor momento posible, o quizás en el momento perfecto. Era del notario de Ayerbe, un pueblo pequeño en la provincia de Huesca que Beatriz apenas recordaba haber visitado de niña con su abuelo materno. Estimada señora Sanz, lamentamos informarle del fallecimiento de su tío abuelo, don Emilio Sanz Romero, a la edad de 87 años. Según su testamento, usted es la única heredera de su propiedad en el número 7 de la calle Mayor de Ayerbe, un antiguo taller de carpintería con vivienda anexa. Le rogamos, se ponga en contacto con este despacho para formalizar la herencia. Beatriz leyó la carta 3 veces, tratando de recordar al tío abuelo Emilio. Tenía vagos recuerdos de un hombre alto y callado que olía a madera y barniz, con manos enormes y callosas que tallaban figuritas para ella cuando era pequeña. «Mamá, ¿qué dice?», preguntó Lucía desde el asiento trasero, donde había convertido su mochila en almohada. «Dice que heredamos una casa, mi amor. Un taller de carpintería en un pueblo de Huesca. ¿Tenemos una casa?». Los ojos de Lucía se iluminaron por primera vez en semanas. «Eso parece». Canela movió la cola, como si entendiera que algo estaba a punto de cambiar. El Seat Ibiza avanzaba por la carretera que serpenteaba entre campos de cereal ya segados y colinas áridas típicas del somontano. Era agosto, y el calor del mediodía hacía que el aire vibrara sobre el asfalto. Beatriz conducía en silencio, pensando en Antonio. Habían planeado tantos futuros juntos: viajar cuando Lucía fuera mayor, abrir una pequeña librería, envejecer juntos en algún pueblo tranquilo. Pero un martes cualquiera, él se desplomó en su oficina y nunca volvió a casa. «Mira, mamá, se ve el castillo», señaló Lucía, sacándola de sus pensamientos. El castillo de Ayerbe se alzaba en lo alto de una colina, dominando el pueblo de casas de piedra que se apiñaban a sus pies. La calle Mayor resultó ser exactamente eso, la calle principal que atravesaba el pueblo de punta a punta. El número 7 era un edificio de 2 plantas con fachada de piedra aragonesa. La planta baja tenía un gran portón de madera con el letrero descolorido: Carpintería Sanz, desde 1923. Las contraventanas de madera de la planta superior estaban cerradas, dándole un aspecto dormido, abandonado. Beatriz detuvo el coche y las 3 bajaron. El portón estaba cerrado con un candado oxidado. La llave que el notario le había dado chirrió al girar, como si protestara por años de inactividad. Cuando empujó el portón, éste se abrió con un crujido largo y quejumbroso, revelando el interior oscuro del taller. «Huele raro», dijo Lucía, arrugando la nariz. «Huele a cerrado, a polvo y a madera vieja». Beatriz entró primero, buscando a tientas el interruptor de luz. Cuando lo encontró, las fluorescentes parpadearon varias veces antes de encenderse, iluminando un lugar congelado en el tiempo. El taller era espacioso, con techos altos y vigas de madera oscura. Herramientas colgaban ordenadamente de las paredes: sierras, martillos, formones, cepillos. Un banco de carpintero macizo ocupaba el centro,
cubierto de una gruesa capa de polvo, pero con las herramientas aún en su lugar, como si el carpintero hubiera dejado el trabajo apenas ayer. Pero lo que capturó inmediatamente la atención de Beatriz fue el mueble. Al fondo del taller, contra la pared, había un armario enorme. No era un armario cualquiera, era una pieza magnífica de ebanistería, de casi 3 metros de alto, hecho de nogal oscuro con intrincadas tallas de hojas y pájaros. Las puertas tenían incrustaciones de marquetería, formando paisajes de montañas y árboles. Era, sin duda, la obra maestra de alguien. «Es precioso», susurró Lucía acercándose. Beatriz se aproximó también, pasando los dedos por las tallas. El trabajo era exquisito, cada hoja tallada con un detalle asombroso. Había algo hipnótico en él, algo que la atraía. «¿Crees que hay algo dentro?», preguntó Lucía. «Supongo que solo hay una forma de saberlo». Beatriz intentó abrir las puertas, pero estaban cerradas. No había cerradura visible, solo las manijas de bronce con forma de hojas. Presionó, tiró, giró, pero nada funcionaba. «Debe tener algún mecanismo secreto», murmuró, examinando las tallas más de cerca. «Como en las películas». Lucía sonrió por primera vez en días. Canela olfateó la base del armario y ladró una vez, como señalando algo. Dejaron el misterio del armario para después. Primero necesitaban hacer habitable la vivienda. La escalera de madera en la parte trasera del taller conducía al piso superior. El apartamento consistía en 3 habitaciones pequeñas, un salón con cocina integrada, un dormitorio y un baño. Todo estaba cubierto de polvo, pero los muebles seguían allí. Simples, sólidos, hechos probablemente por el propio tío Emilio. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas en blanco y negro. Beatriz se detuvo frente a una que mostraba a un hombre joven junto a un taller de carpintería con un letrero recién pintado. Carpintería Sanz, 1923. «Debe ser el bisabuelo», dijo en voz alta. «El padre de mi abuelo». Otra fotografía mostraba al mismo hombre mayor, ahora con un niño pequeño a su lado, probablemente el tío Emilio, y otra más reciente mostraba a Emilio ya anciano, de pie junto al armario del taller, con una expresión extraña en el rostro. ¿Orgullo? ¿Tristeza? ¿Algo más? Pasaron los siguientes 3 días limpiando y organizando. Beatriz descubrió que el tío Emilio había dejado todo en orden. Las facturas pagadas hasta el mes de su muerte, un pequeño fondo en el banco para gastos de mantenimiento, incluso una nota manuscrita con instrucciones sobre dónde estaban la llave del agua y el contador eléctrico. Lucía, a pesar de su inicial resistencia a mudarse a un pueblo de viejos, comenzó a adaptarse. Hizo amistad con la hija de la panadera, una chica de su edad llamada Nerea. Canela descubrió el placer de correr libremente por las calles tranquilas sin necesidad de correa, y Beatriz se encontró extrañamente atraída al taller. Pasaba horas allí, limpiando herramientas, organizando los tablones de madera apilados contra las paredes y siempre volviendo al armario misterioso. Una tarde, mientras Lucía estaba en casa de Nerea, Beatriz se sentó en el banco de carpintero frente al armario con una taza de café y simplemente lo observó. La luz del atardecer entraba por la ventana alta del taller, haciendo que el nogal brillara con tonos dorados. «¿Qué secretos guardas?», murmuró en voz alta. Como en respuesta, Canela se acercó al armario y comenzó a rascar suavemente la base en un punto específico de la izquierda. Beatriz se arrodilló junto a la perra. «¿Qué pasa, chica? ¿Qué encontraste?». Examinó más de cerca el lugar que Canela señalaba. Allí, casi invisible entre las tallas de la base, había una pequeña pieza de madera en forma de hoja que sobresalía ligeramente. Cuando la presionó, se hundió con un clic suave. Un compartimento secreto se abrió en el lateral del armario.
un pequeño cajón oculto en el diseño de las tallas. Dentro había un sobre amarillento y una pequeña llave de bronce. Con manos temblorosas, Beatriz sacó el sobre. Estaba dirigido a ella. Para Beatriz, cuando llegue el momento. La caligrafía era firme pero temblorosa, de alguien muy mayor luchando contra manos artríticas. Abrió el sobre y sacó varias hojas de papel escritas a mano. Querida Beatriz, si estás leyendo esto, significa que has encontrado el primer secreto del armario. Bien. Siempre supe que eras lista, incluso cuando eras una niña pequeña que me visitaba con tu abuelo. Hay muchas cosas que necesito contarte y no sé cuánto tiempo me queda. Los médicos dicen que mi corazón está fallando y a mis 87 años no puedo quejarme. He vivido una vida larga, aunque no siempre feliz. Este armario que ves ante ti fue la obra maestra de mi padre, Emilio Sanz Mayor. Lo comenzó en 1935, justo antes de que estallara la Guerra Civil. Era un encargo de una familia noble de Huesca. Iban a pagar una fortuna por él. Pero entonces vino la guerra. Mi padre luchó en el bando republicano. Cuando los nacionales tomaron a Yerbe, vinieron a buscarlo. Él se escondió en el armario que había construido. Había diseñado un compartimento secreto dentro, lo suficientemente grande para que cupiera un hombre. Yo tenía 7 años. Los vi registrar el taller, golpear el armario, pero nunca encontraron el mecanismo secreto. Se fueron. Mi padre sobrevivió esa noche, pero regresaron. Alguien lo delató. Esta vez lo encontraron escondido en el sótano de un vecino. Lo llevaron al castillo, donde fusilaban a los rojos. Nunca volvimos a verlo. Mi madre murió 6 meses después, de tristeza, dicen. Me quedé solo, a los 8 años, con el taller y este armario que mi padre nunca pudo terminar. Tardé 40 años en tener el valor de completarlo. No podía soportar mirarlo, pero tampoco podía destruirlo. Era lo último que quedaba de mi padre. En 1978, después de la muerte de Franco, finalmente lo terminé. Añadí mis propias tallas, mis propios secretos. Y guardé dentro algo que he protegido toda mi vida, algo que mi padre me pidió que escondiera aquella última noche antes de que se lo llevaran. No lo he abierto en 45 años. No he tenido el valor, pero ahora el tiempo se me acaba y necesito que alguien sepa la verdad. La llave que encontraste abre el primer mecanismo, pero el armario tiene 3 cerraduras ocultas, cada una con su propio secreto. Tendrás que encontrarlas todas para abrirlo completamente. ¿Por qué hago esto tan complicado? Porque lo que hay dentro no es solo un objeto, es una historia, una verdad, un pedazo de nuestra historia familiar que merece ser descubierta paso a paso, entendida, honrada. Te elegí a ti, Beatriz, porque eres la única que quedó con el apellido Sanz y porque sé que eres fuerte. He seguido tu vida desde lejos, tu matrimonio, el nacimiento de Lucía, y sí, también sé de la muerte de Antonio. Lo siento mucho. Sé lo que es perder a alguien que amas. Yo también perdí al amor de mi vida hace muchos años. Por eso nunca me casé, por eso viví solo en este taller durante tantas décadas. Pero no quiero que tú hagas lo mismo, no quiero que te encierres en tu dolor. Este armario, estos secretos, esta historia, es mi forma de darte algo en lo que enfocarte, una razón para seguir adelante, un propósito. Dentro del armario está mi legado. Pero más importante, está la oportunidad de escribir tu propia historia, de usar lo que encuentres para construir un nuevo futuro para ti y para Lucía. La primera cerradura ya la encontraste. Las otras 2 están en el armario mismo. Busca las aves talladas, específicamente el búho y el águila. Uno mira hacia la montaña, el otro hacia el cielo. Cuando los presiones en el orden correcto, con la llave en su lugar correcto, el camino se abrirá.
Confío en ti, sobrina nieta. No porque seas sangre de mi sangre, sino porque vi en tus ojos, incluso cuando eras niña, la misma determinación que tenía mi padre, la misma que yo debería haber tenido. No pierdas más tiempo como yo lo hice. Descubre los secretos. Usa lo que encuentres. Y vive. Por favor, vive la vida que yo no pude vivir. Con cariño y esperanza, tu tío abuelo Emilio P.D. Cuida bien de las herramientas. Cada una tiene una historia. Y si algún día Lucía quiere aprender carpintería, los manuales de mi padre están en el arcón bajo la ventana. Le enseñé a tu abuelo, él podría haber enseñado a tu padre, pero el oficio se perdió. Quizás Lucía lo recupere. Beatriz terminó de leer con lágrimas corriendo por sus mejillas. La carta temblaba en sus manos. Canela se acercó y apoyó la cabeza en su regazo, como siempre hacía cuando la sentía triste. «Oh, tío Emilio», susurró, «qué vida más triste viviste». Miró el armario con ojos nuevos. Ya no era solo un mueble hermoso, era un monumento al amor y a la pérdida. Un testamento de 2 generaciones, una cápsula del tiempo que guardaba secretos de la guerra civil. Y ella era la guardiana de esos secretos ahora. Se levantó, secándose las lágrimas. «Muy bien», dijo en voz alta, como si el tío Emilio pudiera oírla. «Vamos a encontrar tus secretos, vamos a honrar tu memoria y vamos a vivir por ti, por papá Antonio, por todos los que ya no pueden». Comenzó a examinar el armario más de cerca, buscando las aves talladas que el tío Emilio había mencionado. La búsqueda de los pájaros. Encontrar las aves talladas resultó ser más difícil de lo que Beatriz había anticipado. El armario estaba cubierto de cientos de tallas, hojas de roble, vid, flores silvestres y sí, pájaros. Docenas de pájaros de diferentes especies, todos tallados con un realismo asombroso. Lucía llegó a casa y encontró a su madre de rodillas frente al armario, con una lupa en la mano y un cuaderno donde estaba dibujando un mapa de todas las aves talladas. «Mamá, ¿qué estás haciendo?». Beatriz le mostró la carta. Lucía la leyó en silencio, sus ojos agrandándose con cada párrafo. Entonces, el bisabuelo fue fusilado en la guerra civil. Eso parece. Y el tío abuelo guardó algo suyo todo este tiempo. Y quiere que nosotras lo encontremos. Lucía se arrodilló junto a su madre. Entonces, vamos a encontrarlo. ¿Qué buscamos? Un búho que mira hacia la montaña y un águila que mira hacia el cielo. Trabajaron juntas durante horas, examinando cada centímetro del armario. Había golondrinas, gorriones, petirrojos, cuervos, pero identificar búhos y águilas entre tantas aves talladas era como buscar agujas en un pajar de madera. Finalmente, cuando el sol se estaba poniendo y estaban a punto de rendirse por ese día, Lucía gritó: «¡Lo encontré!». En la esquina superior izquierda de la puerta derecha, casi invisible entre las ramas de un roble tallado, había un búho pequeño, perfectamente camuflado. Su cabeza estaba girada mirando hacia lo que parecía ser una montaña tallada en el marco. «Bien hecho, mi amor». Beatriz examinó el búho de cerca. Parecía sólido, pero cuando presionó suavemente, sintió que cedía ligeramente, como un botón. «No lo presiones todavía», dijo Lucía. «La carta dice que hay que hacerlo en el orden correcto. Primero, encontremos el águila». Buscar el águila les tomó 2 días más. No porque fuera más difícil de encontrar, sino porque Beatriz había decidido que no iban a apresurarse. El tío Emilio había esperado 45 años. Ellas podían tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Además, algo había cambiado en la dinámica de la casa. En lugar de sentarse en silencio, cada una sumida en su propia tristeza por Antonio, ahora tenían un proyecto común, un misterio que resolver, conversaciones sobre estrategias de búsqueda durante la cena.
Lucía comenzó a investigar sobre la Guerra Civil Española en la biblioteca del pueblo. El bibliotecario, don Tomás, un anciano que recordaba vagamente al tío Emilio, le proporcionó libros y hasta documentos locales sobre los fusilamientos en el castillo de Ayerbe. «Hubo muchos», le dijo a Lucía con tristeza. 27 hombres fueron ejecutados allí entre 1936 y 1938. Tu bisabuelo fue uno de ellos. Lucía encontró el nombre en un registro. Emilio Sanz García, carpintero, 38 años, fusilado el 15 de octubre de 1937. Esa noche, madre e hija encendieron una vela frente a la fotografía del bisabuelo. «Por ti, bisabuelo Emilio», dijo Lucía. «Vamos a encontrar lo que escondiste. Vamos a contar tu historia». Al día siguiente, fue Beatriz quien encontró el águila. Estaba en la puerta izquierda, cerca de la parte superior, con las alas extendidas y la cabeza mirando hacia arriba, hacia el cielo tallado del marco superior. «¿Lista?», preguntó Beatriz, su mano sobre el búho. «Lista», respondió Lucía, sujetando la pequeña llave de bronce. Beatriz presionó el búho. Hubo un clic suave. Luego presionó el águila. Otro clic, más profundo. «Ahora la llave», susurró Lucía. Pero, ¿dónde debían insertar la llave? No había cerradura visible. Beatriz volvió a leer la carta del tío Emilio. Dice, con la llave en su lugar correcto. No dice que debamos girarla en una cerradura. Examinaron el armario de nuevo. Entre el búho y el águila, justo en el centro del panel que unía a ambas puertas, había una pequeña talla de una llave. Tan pequeña y bien integrada en el diseño que nunca la habrían notado sin buscarla específicamente. Beatriz colocó la llave de bronce sobre la llave tallada. Encajaba perfectamente en la forma. Presionó. Un mecanismo complejo de engranajes de madera comenzó a moverse dentro del armario. Podían oírlo. Clic, 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 como un reloj gigante dando la hora. Luego, silencio. Las puertas del armario se abrieron solas, con un suspiro casi humano, como si hubieran estado conteniendo el aliento durante décadas. El interior del armario los dejó sin aliento. No era un espacio de almacenamiento normal. Era un mundo en miniatura, una obra de arte tridimensional que habría dejado a cualquier maestro ebanista llorando de envidia. Las paredes interiores estaban talladas con escenas de la vida en Ayerbe, el pueblo como era en los años 30, con personas trabajando en los campos, niños jugando en las calles, el mercado los días de feria. Cada figura estaba tallada con un detalle asombroso, tan pequeña como un dedo meñique, pero perfectamente proporcionada. Pero lo más impresionante era el mecanismo del centro. Una serie de cajones y compartimentos dispuestos en una espiral ascendente, cada uno cerrado con su propio pequeño cerrojo de madera. Y en el centro de todo, suspendido por un sistema de poleas finas como hilos, había una caja de nogal del tamaño de una caja de zapatos. Es increíble», murmuró Lucía. Beatriz extendió la mano temblorosa hacia la caja central. El momento en que sus dedos la tocaron, el sistema de poleas se activó, bajándola suavemente hasta sus manos. La caja tenía una tapa tallada con una escena, un hombre trabajando en un taller de carpintería mientras un niño pequeño observaba. El bisabuelo Emilio y el tío Emilio de niño. No había cerrojo. Beatriz levantó la tapa. Dentro no había oro ni joyas. Había papeles, fotografías y 3 objetos envueltos en tela de lino. El primer objeto era un reloj de bolsillo de plata detenido a las 6:47. Beatriz supuso que era la hora en que el bisabuelo había sido fusilado. El segundo era una pequeña figurita de madera, un niño tallado con amor y detalle excepcional. En la base estaba grabado: «Para mi hijo Emilio, para que nunca olvide que su padre lo amó». El tercer objeto hizo que Beatriz jadeara.
Era un anillo de compromiso simple, con un pequeño rubí. Junto a él había una carta doblada muchas veces hasta hacerse diminuta. Lucía sacó los papeles de la caja. Había fotografías de una mujer joven y hermosa, claramente la abuela que Beatriz nunca conoció. Documentos de identidad, certificados de nacimiento y luego, en el fondo, un sobre más grande. Dentro había un documento legal, una escritura de propiedad. «Mamá», dijo Lucía con voz temblorosa, «creo que deberías leer esto». Beatriz tomó el documento. Era la escritura de un terreno en Huesca, 5 hectáreas de tierra agrícola cerca del río Isuela, con derechos de agua incluidos. Pero lo que la dejó sin aliento fue la fecha y los nombres. Comprado por Emilio Sanz García el 3 de julio de 1936, pagado en su totalidad para su hijo Emilio Sanz cuando alcance la mayoría de edad. En caso de muerte del comprador, antes de que el niño sea mayor de edad, la propiedad pasará a su viuda María Romero y de ella a su hijo. Había una nota adjunta, escrita apresuradamente. «María, mi amor, si estás leyendo esto, significa que lo peor ha pasado. Vienen a por mí esta noche, lo sé. Me delataron. Esta tierra es para Emilio, para nuestro hijo. La compré con todos nuestros ahorros, porque quería darle un futuro, algo que nadie pudiera quitarle. Pero ahora no sé si viviré para verlo crecer en ella. Si sobrevivo, construiremos nuestra casa allí juntos. Si no, por favor, cuida de nuestro hijo. Enséñale a ser bueno, a ser justo, a no odiar como yo he aprendido a odiar en esta guerra maldita. El armario lo terminaré si puedo. Es mi obra maestra. Pero si no, que Emilio lo termine algún día, cuando sea un hombre. Que añada su propia historia a la madera, como yo añadí la mía a la de mi padre. Te amo, María. Te he amado desde el primer día que te vi en la fuente del pueblo. Lamento no poder darte más años juntos. Tuyo siempre, Emilio». Beatriz y Lucía se miraron con lágrimas en los ojos. «El tío Emilio nunca vendió la tierra», dijo Beatriz despacio. «La guardó todo este tiempo. ¿Por qué?» «Porque era el último regalo de su padre», respondió Lucía. «No podía deshacerse de él». Beatriz revisó los otros papeles. Había registros de impuestos pagados religiosamente cada año por esa tierra durante más de 80 años. El tío Emilio había gastado una fortuna en mantener un pedazo de tierra que nunca usó, solo porque era el último deseo de su padre. «Hay algo más aquí», dijo Lucía, sacando un sobre moderno del fondo de la caja. Tenía la letra del tío Emilio, reciente, escrita probablemente meses antes de morir. «Beatriz, si has llegado hasta aquí, has encontrado la tierra. Es tuya ahora junto con esta escritura, está pagada, sin deudas, libre de cargas. No sé qué harás con ella. Quizás la vendas y uses el dinero para reconstruir tu vida. Quizás la mantengas como yo la mantuve, por sentimentalismo. O quizás, y esta es mi esperanza, hagas algo con ella. Mi padre la compró para darle un futuro a su hijo. Yo no tuve el valor de construir ese futuro, pero tú puedes. Esa tierra está esperando que alguien finalmente cumpla el sueño de mi padre, esperando que alguien viva la vida que nosotros no pudimos vivir. El resto de los cajones del armario contienen los planos. Mi padre había diseñado una casa, un taller, jardines. Nunca se construyeron. Están ahí, esperando. Haz con esto lo que tu corazón te diga. Solo te pido una cosa. Si decides construir algo allí, pon el nombre de mi padre en algún lugar. Que se sepa que Emilio Sanz García existió, amó, soñó, y aunque le robaron su vida, su sueño finalmente se hizo realidad. Con esperanza, tu tío Emilio. Durante los siguientes días, Beatriz y Lucía abrieron sistemáticamente cada uno de los pequeños cajones del armario. Cada uno contenía un pedazo de la historia familiar, un fragmento del sueño interrumpido del bisabuelo.
El primer cajón contenía planos arquitectónicos dibujados a mano. Una casa de 2 plantas con taller de carpintería anexo, diseñada con el estilo tradicional aragonés, pero con toques innovadores para la época. Los planos estaban fechados en julio de 1936, apenas semanas antes del inicio de la guerra. El segundo cajón guardaba bocetos de muebles, una cocina completa, camas, armarios, mesas, cada pieza diseñada con el mismo amor y atención al detalle que el armario mismo. El tercer cajón contenía semillas, sorprendentemente aún selladas, en pequeños sobres de papel encerado. Para el jardín de María, decía la etiqueta en la letra del bisabuelo. Tomates, pimientos, judías, flores. Los cajones siguientes revelaban cartas, fotografías, recetas, incluso un pequeño cuaderno con las primeras palabras que el tío Emilio había aprendido a escribir cuando era niño. Pero fue el último cajón, el más pequeño en la cima de la espiral, el que contenía la mayor sorpresa. Dentro había un anillo, el par del anillo de compromiso que habían encontrado en la caja central, y una fotografía de una mujer joven, no la abuela María, sino otra mujer con ojos brillantes y sonrisa tímida. En el reverso de la foto, con la letra temblorosa del tío Emilio anciano, Sofía, mi amor perdido. Perdóname por no haber tenido el valor. Había también una carta sin abrir, dirigida a Sofía Linares, con dirección en Zaragoza. El sello postal mostraba que nunca había sido enviada, escrita en 1982. Beatriz abrió la carta con cuidado, sintiendo que estaba invadiendo algo prof,